Si quieres fruta, te invito. Ya, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y los demás qué? ¿No existen o qué? ¿Por qué no saludan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta hay que rogarles el saludo, no puede ser. Bueno, estaba viendo ya los promedios. Yo creo que ya la mayoría sabe cuánto tiene, ¿verdad? La mayoría, bueno, no la mayoría, todos sacaron los 3 puntos en las 2 exposiciones. Estaba checando eso. En las tareas les falta entregar todavía la tarea mañana, ¿verdad? Sí, solo falta esa. De eso depende nada más su 10, ¿eh? Porque la mayoría tiene 10. Solamente hay un muchacho que tiene un 8 por ahí en una tarea. Estaba checando hace rato, por eso me tardé un poco en entrar. También ya para decirles, realmente no urge porque debo entregar el 12 de febrero promedios. Ustedes van a ser los primeros. Pero bueno, ya vamos a olvidar el tema de óptica y vámonos directamente a fluidos. Sigo admitiendo. Ya tengo a 14 de ustedes aquí en sesión y vamos a compartir pantalla. Tengo el Tipens aquí en la parte de fluidos. Es como en la página 300 del libro, exactamente en la 301. Bueno, pues vamos a ver. Antes de empezar a leer el libro, ¿qué son los fluidos? Los fluidos son los estados de la materia en donde se mueve la masa. Estamos hablando de líquidos y de gases. Los sólidos no son fluidos. Fluir significa moverse, escurrirse, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de fluidos. ¿Por qué son importantes los fluidos para área 2? Pues simplemente, si vemos lo del sistema circulatorio, pues la sangre. Vamos a ver ahí conceptos como presión, como densidad, como viscosidad, que tienen que ver con todo el aparato circulatorio. Entonces, vámonos a el libro, el Tipens, y vamos a empezar a leer. Aquí dice, los líquidos y los gases se conocen como fluidos porque fluyen libremente y tienden a llenar los recipientes que los contienen. Eso lo sabemos. Los líquidos además toman la forma del recipiente. Los gases ocupan todo el espacio disponible. En este capítulo aprenderemos a que los fluidos ejercen fuerzas sobre las paredes de los recipientes donde están contenidos. Esas fuerzas actúan sobre áreas definidas y originan una condición de presión. En la prensa hidráulica se utiliza la presión del fluido para elevar cargas pesadas. No sé si han visto la prensa hidráulica, son las presas que se usan para levantar los autos en los autolavados para lavarle la parte de abajo. Me imagino que han visto cómo funciona. Se abre una llave en donde entra por ahí agua o aceite y esa presión que está haciendo el agua o el aceite dentro de las mangueras se transmite a un depósito cerrado y entonces con facilidad se puede levantar el coche. Eso sí, se levanta muy lentamente, pero se levanta. La estructura de los depósitos de agua, las presas y los grandes tanques de aceite se diseñan en gran parte tomando en cuenta la presión. La presión es un concepto importantísimo cuando estudiamos fluidos. En el diseño de barcos, submarinos y globos meteorológicos se debe tomar en cuenta la presión y la densidad. También densidad es un concepto importantísimo aquí para ver fluidos. Y la densidad del fluido circundante. Estudiaremos también los aspectos fundamentales del flujo de fluidos. Vamos a estudiar fluidos en movimiento,
pues la sangre se está moviendo, y las leyes de Bernoulli que gobiernan dicho movimiento. Muy bien. Entonces, el primer concepto es densidad, pero bueno, antes de eso, vámonos a ver lo que les pregunté. ¿Se acuerdan que les dije que investigaran qué era la teoría cinético-molecular? Pues es lo que vamos a empezar a ver. Vámonos a un Jamboard. Ya saben que yo uso los Jamboards. Y bueno, vamos a ver cómo la teoría cinético-molecular explica el comportamiento de los fluidos. Entonces vamos a poner aquí teoría cinético-molecular. Veamos. Tenemos en la naturaleza, conste, 3 estados de la materia, que son los sólidos, que voy a representar con un cubito, los líquidos, que voy a representar con una jicarita, con una bandejita, con líquido adentro, y los gases, que voy a representar con una nube deforme, ¿no? Ahí, de gas. Entonces, también, bueno, yo sé que muchos ya quieren reventar para decirme que también está el plasma, pero el plasma no lo observamos en la naturaleza. ¿Qué es el plasma? El plasma es un estado en donde ya no hay átomos, es una sopa de los componentes de los átomos. Debido a las altas temperaturas, pues no hay ninguna estructura. Todo está suelto. Todos los componentes de los átomos, que ahorita no voy a nombrar, porque si no, me van a andar contestando por adelantado lo que quiero preguntarles. Entonces, bueno, veamos. Dejo de compartir. ¿Quién me puede decir qué es la teoría cinético-molecular? A secas, no me expliquen tanto. Generalmente, Eh, en general, ¿qué es? A ver, Daniel Sánchez. lo que yo estudié, vi Ajá, que la teoría establece que la materia está compuesta de moléculas que siempre están en movimiento y ajá. estos aumentan en función acerca de la temperatura. Se empiezan a mover cada vez más. Muy bien, ya Y con es eso. conforme ok. Espérame, si no, vamos a acabarnos el tema para seguirles preguntando a los demás. 6:55, Daniel Sánchez, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, como dice su compañero Daniel, la teoría cinético-molecular es una teoría, es un conjunto de reglas que nos dicen que la materia está compuesta de moléculas. ¿Qué son las moléculas? Pues son estructuras de átomos, ¿verdad? Una de las moléculas más conocidas es la del hidrógeno, que nada más tiene un núcleo, una, un electrón y un neutrón, ¿verdad? Digo un neutrón, un protón y un electrón, siguiendo el modelo de Bohr. Ahorita vamos a hablar del modelo de Bohr. Otra estructura atómica famosa, la del agua, H2O, que significa que hay dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno y forman una estructura, ¿verdad? Entonces, la teoría cinético-molecular me dice eso, que toda la materia está compuesta de moléculas, pero hay 3 estados y para que exista un estado debe de reunir ciertas condiciones. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué dice la teoría cinético-molecular sobre los sólidos? ¿Quién me puede decir? Oh, se ve que investigaron, ¿verdad? Yo puedo preguntar. Bueno, yo A puedo ver, responder, perdón. no, no me preguntes, contéstame, Daniel. Bueno, lo que leí acerca del sólido es que están formadas por partículas que están fijas y estas no pueden vibrar.
No, no, o no, no, conforme a la no. Ya te temperatura. equivocaste. Eh, Sí, Daniel, vibran. Bueno, sí están vibrando. Es una de las características. Sí leíste, pero ya estás ahí. perdón. Ya estás Es que me haciendo. confundí. Ya estás Está ahí. que, A ver, está contesta de enfadado. nuevo. Que un sólido está formado por partículas en posiciones fijas que solo pueden vibrar. No, Ah, que solo pueden vibrar. ah. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Bueno, ahorita explico yo. Muy bien. Entonces, Daniel, ya tienes 2. Vámonos al Jamboard. Voy a seguir preguntando sobre la marcha, pero ya me di cuenta que nadie repasó nada de eso que les pedí. Entonces, vámonos, comparto pantalla y vámonos de nuevo al Jamboard. Entonces, bueno, veamos primero qué me dice la teoría cinético-molecular sobre los sólidos. Bueno, aquí tengo una molécula, aquí tengo otra molécula y hay fuerzas que amarran a esas moléculas. Aquí voy a poner otra molécula. Voy a formar un cubito con moléculas. Cada molécula tiene su característica particular según la sustancia o el elemento que sea, ¿eh? Eso me imagino que sí lo conocen ustedes de química. Entonces, bueno, imagínense ahí el cubito. Y bueno, cada molécula tiene una estructura y genéricamente se le conoce como cristal a esa estructura. La tarjeta. ¿Ya la tienes? Ok, perdón. Se llama cristal la estructura. Entonces, estos como resortitos que dibujé son fuerzas de adhesión, fuerzas de unión que mantienen las moléculas juntas para formar la estructura. Las moléculas tienen movimiento, vibran, pero no se pueden zafar de la estructura debido a que las fuerzas de cohesión son más fuertes que la fuerza que pueda hacer cada molécula para separarse de la estructura. Hay una amplitud aquí entre estas moléculas. Entonces, tiene una forma característica. Cada sólido, cada sustancia tiene su forma característica. Bueno, ¿qué sucede cuando yo caliento un sólido? A ver, le voy a poner una flamita aquí abajo. Ni se ve la flamita, pero bueno. Si yo caliento un sólido, pues las moléculas reciben energía, se mueven más, se separan más, pero no pierden la estructura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pues aumentó el tamaño, ¿verdad? Entonces, una de las características de un sólido cuando se calienta es que se dilata. ¿Qué significa que se dilata? Que aumenta su volumen, pero aumenta conservando la forma. Las moléculas siguen vibrando con más velocidad porque tienen más energía cinética. Al calentar yo el sólido, le estoy inyectando energía a las moléculas, se mueven más rápido, se pueden separar más, pero las fuerzas de adhesión todavía mantienen la estructura. Solamente observo un cambio de tamaño. Lo mismo sucede cuando yo le quito energía a las moléculas. Si yo le quito energía, ¿qué sucede? Se mueven menos. Las fuerzas de cohesión, perdón, dije adhesión, estoy mal, cohesión. Las fuerzas de cohesión, las fuerzas de unión, mantienen con más razón a la estructura, pero se contrae. Esta amplitud A es menor. Aquí esta amplitud A es mayor. Entonces, pues esto responde a las características de los sólidos. Cuando le aumentamos energía, se dilata, aumenta su tamaño sin perder forma. Y lo mismo sucede cuando
le quitamos energía cuando se enfría el sólido, ¿verdad? Y el tamaño es el mismo, pero se reduce, se contrae. La dilatación puede ser positiva, o sea que aumente el tamaño, o negativa, que se contraiga. Entonces, eso es lo que me explica la teoría cinético-molecular con respecto a los sólidos. Muy bien, dejo de compartir pantalla. ¿Qué me dice la teoría cinético-molecular respecto a los líquidos? A ver, ¿quién quiere participar? Que no sea Daniel, por favor. Yo. A ver, Luna. Yo quiero participar. Ya dijo Luna primero. A ver. Bueno, en los líquidos igual hay fuerzas que los mantienen unidos a los líquidos, pero estas fuerzas son mucho menores que en los sólidos y es por eso que los permiten deslizarse y fluir. ¿Y luego? Pues es eso, ¿no? Pues sí, pero bueno, te faltó también pues poner algo extra, ¿no? Se mueven entre sí, pero no se pueden separar. Las fuerzas de cohesión son suficientemente fuertes todavía para mantener a las moléculas juntas. Ya no en estructura, ¿verdad? Pero juntas todavía. Se escurren entre ellas, pues, sin poder separarse del cuerpo principal, pues. A ver, Luna Castañón. Entonces vámonos al Jamboard y vamos a explicar eso. Veamos, comparto pantalla. Vámonos de nuevo al Jamboard. Y bueno, Jamboard nuevo ya está aquí lleno. ¿Qué sucede con los líquidos? Bueno, supongamos que tengo un sólido y lo caliento y lo caliento, lo caliento. Se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando. Pero llega un momento en que tengan tanta energía las moléculas que rompen la estructura, pero sin poder separarse mucho entre ellas las moléculas. Se mueven por todos lados, al azar, ¿verdad? Pero sin poder separarse. Escurren entre ellos. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas de cohesión son intermedias, no son tan fuertes, pero todavía mantienen el cuerpo unido. Y ahora como esto fluye, las moléculas fluyen, se escurren entre ellas mismas, pues eso forma una de las principales características de un líquido. ¿Cuál es una de las principales características? Pues de nuevo pongo mi jicarita o bandejita, pues toman la forma de recipiente que los contiene. Se siguen moviendo las moléculas, pero se mantienen juntas y toman la forma de recipiente. Ya no tienen una forma propia como los sólidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo explica la teoría cinético-molecular el comportamiento de los gases, por favor? ¿Quién quiere participar? Yo, ¿Quién dijo yo? Diana. Diana, dime entonces. Pues dicen que también los gases están compuestos por moléculas, pero que estas moléculas se van a estar moviendo de manera aleatoria y se van a mover de trayectorias rectas. ¿Y luego? Y ya es lo que investigué. Te falta más. A ver, Diana Roque, te voy a apuntar, pero es que se ve que medio buscaron. Diana Roque. Gracias. Aquí se Veamos. supone que las fuerzas de cohesión ya no existen. Ya no existen las fuerzas de cohesión. Eso es lo que más importa ahorita. ¿Por qué las moléculas andan libremente? ¿Por qué andan en línea recta? Porque ya no hay fuerzas que las mantengan unidas. Ya no hay fuerzas de cohesión.
ya no tiene forma definida. Si de por sí con un líquido ya no había forma definida, pues un gas mucho más, con más razón. ¿Cuál es una de las características de los gases? Que ocupan todo el espacio disponible, porque las moléculas están libres. ¿Me explico o no me explico? Entonces vámonos a un Jamboard. Y supongamos que yo caliento un líquido. Entonces, ¿qué sucede? Le sigo inyectando energía a las moléculas, pero ahora sí, las moléculas tienen la suficiente energía como para andar por donde quieran. Y evidentemente, como no hay choques con otras moléculas debido a que los espacios entre ellas son muy grandes, llegan a chocar evidentemente, pero ya no con tanta frecuencia, y entonces se van yendo del cuerpo principal que existía inicialmente y ocupan todo el espacio disponible. Eso es una de las características de los gases. No hay fuerzas de cohesión. Repito, me equivoqué al principio, ¿eh? No son de adhesión, es otra cosa. Fuerzas de cohesión. Entonces, así es como esta teoría cinético-molecular me explica el comportamiento de los tres estados de la materia. Aunque para el tema de fluidos, a mí lo que me interesa es ver comportamientos de líquidos y de gases. Muy bien. Las características que vamos a estudiar inicialmente de los fluidos, ya lo vieron ahorita en el texto, es densidad y presión. Vamos a ver primero densidad. A ver, supongamos que tenemos un pan Bimbo, nuevecito de paquete, pan blanco. Y lo estrujo, lo aprieto, se puede, ¿verdad? Lo han hecho alguna vez, me imagino. Pregunta. ¿Tiene la misma densidad antes de que lo apretara que después de que lo apretara, sin saber todavía qué es densidad? Intuitivamente, ¿qué me contestaría? Que no tiene la misma. Luna, ¿por qué? Explícame cuál es tu intuición. Todavía no hemos definido nada. Para ti, ¿qué es densidad? Bueno, yo la densidad la entiendo como, ¿cómo explicarlo? Una relación del tamaño del objeto con cuántas partículas tiene, Con por la así decirlo, masa. con la masa. Con la masa. La masa es la cantidad de partículas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? La cantidad de Sí. materia. ¿Cierto o no? Entonces, ojo. A ver, Luna, tú mismo. Dime si pesan lo mismo el pan Bimbo antes de que lo apriete y con después de que lo apriete. ¿Pesan lo mismo, sí o no? Ah, sí, pesan lo mismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Viéndolo físicamente. El tamaño que El ocupa en el tamaño. espacio. ¿Pero cómo se le llama al tamaño en física? Volumen. Volumen. Es que no son preguntas tan complicadas. Entonces, a ver, Nadia, tú que contestaste, que dijiste volumen, dime, ¿qué variables están involucradas entonces con la densidad? Su Ya me masa dijiste y uno, su ya me dijiste uno. ¿Cuál es? el volumen, ¿Y el otro? Hay dos. su masa. La masa. La densidad depende de la masa y del volumen. A ver, voy a poner segunda participación de Luna. Y Nadia, ¿cómo te apellidas? Pacheco. Pacheco. Entonces vamos a ver. Densidad. Vamos a irnos a un Jamboard. La densidad en física se representa con la letra griega Rho, esta.
Y se define como la masa de un cuerpo entre el volumen que ocupa. Las unidades de masa son los kilogramos en el sistema internacional y el volumen es metros cúbicos. Por lo tanto, las unidades de densidad son kilogramo entre metro cúbico. Entonces, un fluido, como lo es un líquido o un gas, pues tiene densidad. Y dependiendo de qué sustancia, de qué elemento sea, cada quien tiene una densidad diferente. Por ejemplo, la densidad del agua. No, del aire. Densidad del aire. Aproximadamente es de 1 kilogramo entre metro cúbico. Esa es más o menos la densidad del aire. Entonces, a ver. ¿Ustedes creen que eso sea mucho? ¿Que sea poco esa densidad? Sí conocen los salones de la prepa, evidentemente. Ustedes son de sexto. Vamos a irnos a un salón cualquiera, de los que están en los edificios de matemáticas. Son los O, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? De las letras, ¿no? Bueno, ahí donde ustedes tomaban matemáticas. Eran salones grandes, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Cómo cuánto creen ustedes que el aire que está dentro de cada salón de ese edificio pese? Evidentemente el aire pesa, ¿verdad? Pero, que, a ver, más o menos, ¿quién tiene una idea aproximada de cuánto pese el aire que está dentro de un salón de la prepa? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿1 kilo? Tú dices 1 kilo. ¿Quién más? ¿Quién tiene por ahí otra idea de cuánto pesa el aire dentro del salón? ¡Ey, digan algo! ¿Qué les pasa hoy, 1/4 de kilo. No, Daniel, estás pero perdido. Si Ernesto estaba perdido, tú de plano, ¿eh? A ver, va de nuevo, concéntrense. ¿Qué acabo de poner en el Jamboard? ¿Cuánto les dije que era la densidad del aire aproximadamente? Lo acabo de poner. ¿Cuánto era? 1 kilo por metro cuadrado, por metro cúbico. Entre metro cúbico. ¿Ok? Ahora, ¿se imaginan cuánto mide un metro cúbico? ¿Sí tienen idea de cuánto mide un metro cúbico? A ver, véanme aquí. Es 1 metro de ancho. Claro que no es 1 metro, esto es menos. Por 1 metro de alto, por 1 metro de ancho. Es un cubo, pues, no sé, del tamaño de, ¿qué será? Para que tengan idea. Es un cubote de ropa, pues, no sé si me explique, no sé si conocen los cubos ahí donde se echa la ropa sucia, ¿sí? Eso es 1 metro cúbico. Y eso pesa, si estuviera lleno de aire, pesa 1 kilo. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que haya dentro de un salón? Pues hay que calcular el volumen. ¿Sí me explico o no me explico? Entonces vamos al Jamboard y vamos a inventar. Vamos a suponer que aquí tengo el salón de clases de la prepa. Aquí está la puerta de entrada. Y bueno, vamos a ver. Voy a inventar datos. Vamos a suponer que tiene 8 metros de largo. De frente, ¿qué le parece? 7 metros. Y de alto les parece, vamos a irnos cortos, 4 metros. Díganme si estoy más o menos realista o exageré. Díganme. Yo creo que más o menos son las medidas de los salones, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Eh? No exageré. A lo mejor tal vez con la altura 4 metros, ¿no? Es más, vamos a ponerle 3 metros. ¿Estamos de acuerdo?
4 metros tal vez sea demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el volumen de ese salón. Pues el volumen es largo por ancho por alto. 8 por 7, 56 por 3, 150, 168 metros cúbicos. ¿Y cuánto dijimos que pesa el aire en 1 metro cúbico? 1 kilogramo. Entonces, con estas medidas que yo acabo de inventar, hay 168 kilogramos de aire dentro del salón. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque arriba de nuestras cabezas hay como 30 kilómetros de aire que están empujando hacia abajo. ¿Me explico? Y ese concepto que lo vamos a ver mañana se llama presión. Es una fuerza que está aplicando hacia abajo sobre un área. El área de nuestra cabeza y nuestros hombros. Y esa presión es altísima. Son 30 kilómetros de aire. Por muy pequeña que sea el área de nuestra cabeza y nuestros hombros, estamos hablando como de 30 kilómetros de aire encima de nosotros. Y eso está ejerciendo una presión. Y esto que la densidad del aire no es tan alta. Es por eso que no sé si sepan que cuando se meten ustedes a nadar, ya después de una profundidad de 10 metros, ya están duplicando la presión de la atmósfera más la presión del agua. ¿Sí me explico o no me explico? Porque si el aire ejerce una presión, pues el agua con más razón todavía. ¿Sí me explico? Porque el agua es más densa todavía. Entonces es importante conocer esos dos conceptos. Ahorita me estoy enfocando a la densidad. Entonces vámonos al libro. Veamos. Depends. Densidad. Antes de estudiar la estática y la dinámica de fluidos, es importante entender la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Podría decirse que un bloque de plomo es más pesado que un bloque de madera. Lo que en realidad queremos expresar es que un bloque de plomo es más pesado que un bloque de madera de tamaño similar. Si los dos son del mismo tamaño, pues uno pesa más, el de plomo. Los términos ligero y pesado son de carácter comparativo. Como se ilustra en la figura 15.1, ¿dónde está la figura 15.1? Aquí está. Ahí tenemos bloques de madera y de plomo. Chequen arriba los dos bloques pequeños. El plomo de 1 centímetro cúbico de volumen es 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Su masa es de 11.3 gramos. Pero si fuera de madera, el mismo cubito de ese tamaño, su masa es de 0.81 gramos. Es mucho más ligero. En cambio, para tener la misma masa, tanto en la madera como en el plomo, pues necesito tener un cubo mucho más grande, ¿verdad? De madera, para igualar la masa. Entonces me voy arriba. Como en la figura 15.1, un bloque de plomo de 1 centímetro cúbico tiene una masa de 11.3 gramos, mientras que un bloque de roble de 1 centímetro cúbico tiene una masa de solo 0.81 gramos. El volumen de la madera debe ser 14 veces el volumen del plomo si estos tienen la misma masa. La densidad o masa específica, ese es otro nombre que recibe, pero vamos a usar nada más densidad nosotros. Rho de un cuerpo
se define como la relación de su masa M con respecto a su volumen V. Y ahí está la fórmula que les puse en el Jamboard. Y ahí está el despeje. La masa es el producto de la densidad por el volumen. La unidad del sistema internacional para la densidad es kilogramos por metro cúbico. Yo siempre digo entre metro cúbico. Por tanto, si un objeto tiene una masa de 4 kilogramos y un volumen de 0.002 metros cúbicos, tiene una densidad de 2000 kilogramos entre metro cúbico. Cuando trabajamos con volúmenes pequeños, la densidad se expresa en gramos por centímetro cúbico. Aun cuando no se recomienda el uso de unidades del SUE, bueno, eso ya no vamos a ver las unidades gringas. Y aquí viene otro concepto, el peso específico, eso no lo vamos a manejar. El peso específico D mayúscula de un cuerpo se define como la relación entre su peso W y su volumen. Aquí ya estamos hablando de un concepto similar, pero aquí estamos manejando el peso. Pero aquí ya no vamos a verlo y además se ponen a manejar unidades inglesas. Y bueno, chequen, aquí tenemos tabla con diferentes densidades. Dense cuenta, los materiales más densos, en la tabla se ve, son los metales, ¿verdad? El oro en este caso es el más denso, 19.300 kilogramos entre metro cúbico. Los líquidos, el agua es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Y el aire les dije que era 1, pero es 1.29. O sea que pesaría más el aire del salón, ¿verdad? Entonces dense cuenta, los gases son los menos densos, los líquidos le seguirían y los más densos son los sólidos. Y dependiendo de cada sólido, pues es la densidad. Entonces, chequen que el oro es el más denso de todos. Esa densidad permite muchas cosas. No sé si sepan que el oro es un metal muy caro, en primera por escaso y en segunda por sus propiedades. Se pueden hacer alambres muy, muy delgaditos de oro. No sé qué, ¿cómo se llama esa propiedad? Ductibilidad, creo, ¿no? Y también se pueden hacer láminas muy, muy delgadas de oro, porque es muy denso. Se puede rebanar mucho, pues. ¿Me explico o no me explico? Pero también es muy raro. Bueno, entonces, esa es la primera propiedad que vamos a ver de los metales. Mañana continuamos viendo eso, ya está a punto de acabarse el tiempo. Y vamos a empezar a ver presión. Son conceptos importantes para empezar a manejar fluidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Lo de los promedios hasta la semana que viene, tenemos tiempo más que suficiente. Muy bien, jovencitos. ¿Dudas, preguntas de última hora, por favor? Queda 1 minuto con 20 segundos de Zoom. ¿No? Ok, jovencitos, nos vemos mañana entonces. ¿Sale? Mañana sí nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego.